Abra su Biblia en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Amén. Y bueno, también les ruego que coloquen sus teléfonos. No le estoy diciendo que lo apaguen, les digo que los coloquen en silencio, lo pongan allí en vibración, en el vibrador. ¿Para qué? Para que no vayan a interferir en el mensaje de la palabra. Recuerden que estamos grabando los mensajes y luego estos mensajes pues van a salir a otros lugares, por las redes sociales. Entonces queremos que salga bien bonito. Damos la bienvenida a todos los que nos visitan en este día. Ya se les dio la bienvenida. Y bueno, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Y dice así de la manera siguiente: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cuánto creen eso? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre. Te damos gloria, honra, alabanza y honor en este día. Bendecimos tu nombre, Padre, porque podemos oír tu palabra, podemos participar de ella, de tu palabra, ser edificados, cambiados, transformados, que es el propósito, Señor, por el cual venimos este día, a este lugar. Te pedimos, Señor, que tu palabra nos sane, que tu palabra nos fortalezca, que tu palabra traiga liberación, traiga libertad, porque tu palabra es poder, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Brinden un aplauso al Señor. Se pueden sentar, pueden sentarse. Y como le dije, y no se cohiban, no están grabando, no queremos hacer bulla, no, que la gente sepa que aquí hay una congregación, que no piense que aquí yo estoy predicando solo. Les prometo luego que va a haber una cámara hacia allá. Así que, amados, oiga la palabra con la libertad del Espíritu, sea presente en este lugar. Y si Dios le está edificando, manifieste pues la gloria de Dios en su vida. Bien, porque ninguno está muerto, ninguno estamos muertos, estamos vivos para Dios. Como le dije, voy a retomar la idea de algunos temas, de algunos mensajes, acerca de cosas que yo, como pastor, en mi observación, siento que muchos creyentes no han comprendido. Hay temas como los que hablábamos en días anteriores, temas, por ejemplo, acerca de la paz de Dios, porque muchos cristianos, a pesar de que conocemos las promesas de Dios, no hay paz en sus corazones. Temas muy importantes acerca de la salvación, muy importantes acerca de nuestra libertad espiritual. Yo hoy quiero hablar acerca de la justificación. La justificación, hablar acerca de la justificación, es hablar de una doctrina, una de los pilares fundamentales en la fe cristiana. Acerca de esto que acabamos de leer cuando dice el apóstol Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces yo quiero hablar en este día este tema, la justificación, la doctrina de nuestra justicia o la declaración de nuestra justicia. ¿Sabe usted, hermano, que hemos sido declarados justos? Y cuando oímos acerca de esto, cuando sabemos sobre esto de que somos justos y nos medimos dentro de nuestro corazón, se convierte en algo que podamos jugar como algo increíble.
Y la falta de comprensión de esta doctrina, específicamente, es lo que no permite que muchos cristianos tengan paz en su corazón y vivan una vida en libertad en Cristo. Vivan una vida segura en Cristo. Porque el cristiano, de la forma que lo vamos viendo, que vamos midiendo la vida de muchos cristianos, asesoramientos, consejos, predicaciones, palabras dadas a las personas, parece que estamos buscando cómo remachar un creyente en la fe, cómo mantenerlo firme en la fe, sin que decline, sin que vuelva atrás, porque la mayoría de los cristianos están buscando la forma, están buscando la manera como estar bien con Dios, cómo estar delante de Dios, cómo estar bien. Y en la medida en que el cristiano trata por sus medios, trata por su forma de arreglar su condición delante de Dios, parece que cada día se hiciera peor. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto han sentido esa experiencia? Todos los días tratamos, hacemos grandes esfuerzos por estar bien delante de Dios. Quiero hacer siempre una salvedad porque yo digo cosas que chocan con la manera de pensar de muchos creyentes. Nosotros hemos sido formados, yo también, muchos hemos sido formados en una manera de ser, de que el cristiano tiene que estar haciendo esto, el cristiano tiene que estar haciendo aquello, tiene que estar haciendo lo otro, porque si no, Dios se molesta, Dios se pone bravo, y entonces parece que cuando llegamos a cierta situación, tratando de buscar esa justicia delante de Dios, ¿qué es lo que hacemos? Terminamos cansados, agobiados, fastidiados. El evangelio se convierte no en un medio. El evangelio no se convierte en lo que es buenas nuevas, buenas noticias. El evangelio se convierte en algo cansón, en una carga, en cosas que cumplir. Y es allí donde adquiere características de una religión. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cristianos no viven seguros de nada. La mayoría de los creyentes, hablo de pastores, usted le pregunta a muchos pastores, ¿por qué pastoreas? A muchos predicadores, ¿por qué predicas? A muchos creyentes, ¿por qué eres diácono? ¿Por qué trabajas en la obra? ¿Por qué le sirves a Dios? Y la mayoría están tratando de hacer algo para estar bien delante de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, yo necesito que usted entienda en este día, y por eso necesito, vamos a decir, como desnudar el pensamiento, llevarlo a un punto en que podamos comprender este mensaje, en que podamos comprender esta palabra. Cuando hablamos de la justificación, voy a definir este término, porque en el libro de Gálatas y el libro de Romanos, el apóstol Pablo fue muy, vamos a decir, fue como su tema central cuando le predicaba a los Gálatas, cuando le predicaba a los romanos. Era su tema. Al parecer, estas iglesias tenían severos conflictos de identidad en Cristo. Y cuando la iglesia tiene conflictos de identidad cristiana, entonces va a tener conflicto en su posicionamiento espiritual. Y es muy importante para la vida cristiana el posicionamiento espiritual. ¿A qué le llamo yo el posicionamiento espiritual? ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Qué haces? ¿Dónde estás ahorita? ¿Se acuerdan que el Señor le preguntaba a Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y Adán estaba por allá escondido. Tenía un problema de posicionamiento espiritual. Y esto pasa en nosotros cuando no estamos seguros de nada en la fe. La gente cree en Cristo y está tratando de cumplir, está tratando de agradar a la gente, de agradar a los hombres.
Y este tema de la justificación libera al creyente de todo esto. Amén. Pastor, porque usted pastorea, porque Dios me mandó, porque debo cumplirle al Señor. Quisiera seguir pastoreando, pues no sé. Entonces comienzan los conflictos. Hermano, ¿por qué le sirves a Dios? Bueno, entonces las respuestas no son satisfactorias, porque la gente anda buscando algo. Y en el peor de los casos, lo que lo hacen por dinero, lo hacen porque si no hago eso, hermano, entonces no como, hermano, yo tengo que estar predicando campaña, porque ¿cómo hago, hermano? Esa es la manera como mantengo a la familia, hermano. Entonces resulta que el creyente ni siquiera sabe por qué hace lo que hace, no conoce su posicionamiento. No hay ninguno de los beneficios espirituales que la palabra del Señor nos dice. Entonces, cuando hablamos de justificación, ¿de qué estamos hablando? El apóstol Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué es eso de justificado? ¿Qué es eso de la doctrina de la justificación? La justificación, si hablamos en términos jurídicos, legales, porque cuando hablamos de ser justificado, sí o sí estamos usando un término jurídico, es un término que se usa a nivel de leyes, a nivel de la parte judicial, de los tribunales, sobre todo cuando hay crímenes. Entonces, en algún momento, todo lo que concierne al área judicial, a la parte de un hecho, ¿qué es lo que se busca? Con el culpable se busca establecer primero la verdad del hecho, si lo hizo o no lo hizo. Y si una persona cometió un crimen, entonces a esto se le llama inculpar de pecado. A esto se le llama aplicarle la culpa al agresor, al transgresor, a la persona que cometió el delito, o sea, declararlo culpable o declararlo inocente. Ahora, después que una persona es declarada culpable, y en este punto es que me voy a detener, porque en la culpabilidad es que funciona la justificación. Luego el tribunal, después en el caso, si no es inocente, es culpable, luego el tribunal tiene dos opciones. O lo condena por el hecho, por la transgresión, por la infracción, lo condena o busca hechos jurídicos, judiciales. Estoy hablando como un ser humano que no conoce la ley como tal, así que no uso términos jurídicos. Entonces el tribunal buscará forma, o en este caso los abogados defensores buscarán la manera de conseguir atenuantes para que ese culpable no vaya preso o sea liberado de la culpa. Y a esa liberación de la culpa se le llama, siendo culpable, a esa liberación de la culpa se le llama una justificación. O sea, conseguir una justificación. Por ejemplo, en la Biblia existía ese término jurídico. Si una persona cometió un crimen, que es un crimen, por lo menos dice, si alguien estaba con otro en el campo hachando, estaban con el hacha, y se salía el hacha del cabo, y por causa de eso mataba sin culpa a su amigo en el campo, vamos a dar un machetazo, una cosa, y la persona muriera en el campo. Eso lo establecía la ley de Moisés. Luego vendrán delante del juez y revisarán el caso, y si fue sin culpa, quedará. O sea, si fue sin culpa, no es que es inocente, él lo mató, el hacha se fue. Hay un hecho, hay un muerto y hay alguien, un asesino, pero luego se buscarán los atenuantes y esta persona quedaría
como justificada, diga. Amén, justificado. Siendo culpable, porque fue él, hay una culpa, fue él, el culpable, ¿verdad? Y así, entonces a eso se le llama buscar los atenuantes, buscar las razones, cómo declarar a esa persona sin culpa siendo culpable. Amén. Estos son términos jurídicos, es lo que pasaba en el trabajo. Por ejemplo, una persona decía, hoy no voy a ir al trabajo, bueno, decía, busque un justificativo. ¿Sí? Bueno, ¿por qué no vino al trabajo? ¿O por qué no vino a la clase en la universidad? Ok, estaba enfermo. Bueno, hay un hecho, no vino al trabajo, hubo una falta. No se le debería pagar el día porque faltó, no vino a trabajar. No se le puede pagar a alguien que no trabaja. ¿Es así o no es así? Pero si yo llevo un justificativo, ahí es distinto. Entonces, la justificación es la doctrina bíblica en cuanto a la palabra. Es una doctrina que consiste en el hecho de que el pecador, al arrepentirse de sus pecados, es declarado por Dios sin culpa. Y no solamente es declarado sin culpa, sino que también es declarado justo. Sea bendito el nombre de Cristo. Amén. De ahí vienen todas esas palabras cuando Dios se refiere a nosotros, a su pueblo, a sus hijos como los justos. Amén. ¿Cuántos son justos? Ustedes no se sienten tan justos, no sé qué es lo que les pasa hoy. Dios ha dicho que usted, hermano, hermana, es justo, es justa. Hablo con los que han recibido a Jesucristo como su Salvador. Hablo con los que han creído en el Señor Jesús, los que han recibido al Señor en su vida. Han reconocido sus pecados delante de Dios. Le han dicho, Señor, yo sé que he pecado. Ustedes recuerdan la parábola en el libro de Lucas 18, donde habían dos hombres que subieron al templo a orar, y la Biblia dice que uno era fariseo y el otro era un publicano. Un fariseo es un religioso practicante de la ley de Moisés. Un hombre que diezma, un hombre que se había circuncidado, una persona que dedicaba su vida a leer la palabra todos los días, a hacer oraciones y todas estas cosas. Un publicano era un cobrador de impuestos, pero era un usurero. Un publicano era un agente judío del Imperio Romano. Era una persona, un común judío que le servía al Imperio Romano, que era un gobierno que los judíos odiaban, pero que se servían de algunos judíos para que fueran agentes de ellos para cobrar impuestos, pero cobraban, ¿cómo le digo?, un recargo. Por ejemplo, si el impuesto por ventas del día, el impuesto por la cosecha de grano, era un 1%, póngase, era un 2%, él terminaba cobrando un 2.8%. Al Imperio Romano lo que le importaba era que este hombre le entregara su 2% y él se quedaba con el 0.8%, y es por eso que los judíos odiaban a los publicanos, porque eran usureros. ¿Están entendiendo? Tengo que colocarlo en contexto. La Biblia dice que subieron dos hombres un día al templo a orar. Uno era fariseo, practicante religioso, correcto, una persona que se la pasaba en oración, una persona que se la pasaba doblando su rodilla en ayuno, etcétera, y subió un publicano. El fariseo se paró delante del altar en la presencia de Dios, así como venir aquí, pararse aquí, de pie, y dijo: te doy gracias a Dios porque no soy como ese publicano. Oro, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todos mis bienes, soy bueno. Y comenzó a hablar de él delante de Dios. ¿Ah?
y a denunciar a los demás. Señor, mira aquel, Señor, mira aquel, Señor, mira aquel, Señor, mira este. Pero el publicano estaba de rodillas en otro lado por allá, me imagino que lo más lejos del altar de Dios posible, por la vergüenza, orando con su cara contra el piso, y solamente decía a Dios: sé propicio de mi pecador. Sé propicio, y se daba golpes de pecho. Sé propicio de mí, que soy un pecador. El Señor Jesús pregunta y dice: ¿quién de los dos subió justificado? ¿Quién de los dos salió justificado? Y todo el mundo dijo, bueno, en este caso, el publicano. ¿Sí? Esta justificación es algo que se siente en el corazón. Esta justificación nace de un corazón arrepentido verdaderamente de sus pecados. Amén. Esta justificación en el creyente se produce en el momento cuando viene delante de Dios, reconoce sus pecados y le dice: Dios, yo he fallado. Dios, yo he hecho lo malo delante de ti, me arrepiento, tengo que venir a ti. Y viene delante de Dios y luego se levanta. Liviano, suelto. ¿Cuántos han vivido esa experiencia? ¿Cuántos han recibido al Señor con un arrepentimiento verdadero y genuino? ¿Cuántos? Usted lo ha hecho. Entonces usted tiene que ser una persona que se sienta justificada en su vida. Amén, hermano. Hay muchos creyentes que viven con la carga de sus pecados. Hay mucha gente que cree que cuando le decimos ven a Cristo, recibe al Señor, lo queremos meter en una religión, lo queremos disfrazar, queremos que sean evangélicos. No, queremos que la justicia de Dios venga sobre tu vida. Sea bendito el nombre de Cristo. Queremos que sea libre de tu culpa. Amén. Hermano, esto es como un término jurídico. Dios es el juez de todas las almas. Amén. Dios es el juez. Mire, nuestra vida, o sea, yo no estoy hablando de la justificación en términos jurídicos, como que si una persona que cometió un delito tiene que presentarse delante de un tribunal y allí se va a decidir cuál es su destino. Si va a la cárcel, o en algunos países, si va a la pena de muerte, o queda absuelto de su culpa. Si tiene que pagar una condena o tiene una justificación. Déjeme decirle que hay un juez que está esperando por juzgar y que va a juzgar los pecados de la humanidad un día. Hay un juez que un día va a juzgar los pecados de la humanidad. Que Dios, si no lo ha visto, lea 1 Corintios capítulo 5, versículo 10, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, y vi un trono establecido y a uno sentado delante del cual huyeron los cielos y la tierra. Y estaban delante de él todos los muertos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, todos estaban de pie delante de Dios. El juez, siendo juzgado por sus obras en esta tierra, sean buenas o sean malas. Amén. Todos los seres humanos un día vamos a comparecer delante del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él es el juez que va a juzgar el pecado de los hombres. De todos. Ahora, ¿qué pasa con el creyente? ¿Qué pasa con el cristiano? Cuando el cristiano, la persona, reconoce a Jesús. Cuando el Espíritu de Dios te convence de pecado, ¿qué dice la Biblia? El Espíritu Santo te convencerá de pecado. El Espíritu Santo te va a convencer. No, a nosotros nos ha convencido. Habla de aquellos que no han creído. El Espíritu Santo convence al hombre de que es pecador.
por cuanto no creen en Jesús. El pecado que condena al hombre no es el adulterio, no es el asesinato, no es el robo. El pecado que va a condenar a los hombres en el infierno no son las cosas malas que hace. Esos son, como quien dice, cargos sobre la condenación. El pecado que va a condenar al hombre es no haber creído en Jesús. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. De pecado por cuanto no creen en mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sea bendito el nombre de Cristo. Amén, hermano. ¿Cuál es el pecado que condena al hombre? No creer en Jesús. El pecado que va a condenar a la humanidad es no haber creído en Cristo. ¿Cuánto han creído en Cristo? ¿Cuánto han recibido al Señor en su vida? Aleluya, esto es importante saberlo. Hermano, pero la Biblia dice que Dios va a condenar al hombre por los pecados y las obras que han hecho. Cierto, luego vienen los cargos. Eso creo que también en la parte penal, eso tiene un nombre. Por ejemplo, que me ve la palabra, es decir, una persona puede ser un asesino, pero luego hay más que se le va sumando a los cargos. Se me fue la palabra de momento. Los atenuantes es lo que no. Eso tiene otro nombre. Los agravantes. Los atenuantes es lo que van a tu favor. Los agravantes es lo que se te suman. Aparte que no crees en Cristo, eres un violador. Aparte que no crees en Cristo, eres un asesino. ¿Te explico? Acuérdate que está homicidio calificado, homicidio culposo, homicidio en primer grado, en segundo grado. Esos son los agravantes del delito. No es igual ser una persona que asesinó a otro sin intención que uno que lo hizo con premeditación, con alevosía, con cómplice, lo planificó, tenía aquí la foto de la persona en su cuarto. O sea, todas esas cosas se llaman agravantes. Los pecados, los pensamientos, los malos deseos, todo eso es agravante a la condenación que ya tiene una persona a causa de no creer en Jesús. Amén. Aparte de que no crees en Cristo, eres mentiroso, peleonero, injusto, malvado. Amén. Hipócrita. Eso es lo que va a salir en el día del juicio. Eso es lo que va a salir el día del juicio. Pónganse aquí todos los que no han creído en Jesús. A la izquierda. La Biblia dice que pondrá a los justos a la derecha y a los injustos a la izquierda. Pónganse aquí de la izquierda todos los que no han creído. A la izquierda. Ya están condenados. Ahora vamos a leerle. Unos son violadores, otros son mentirosos, otros son peleoneros, otros son... ¿Cuánto alaban al Señor? Ahora, ¿qué pasa con el cristiano? Es que tengo que explicar esto bien. El juicio ya ha sido, o la sentencia ya ha sido determinada. El que cree en Jesús es salvo, es justificado hoy. El que no cree en Jesús ya está condenado. Es decir, las sentencias y los juicios ya fueron determinados por Dios. Ya fueron determinados por Dios. De manera que todo el que cree en Jesús ya ha sido justificado. Vamos a leer esto. Libro de Romanos, capítulo 5, 18 al 19.
Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, de Jesús, los muchos serán constituidos justos. ¿Cuántos son justos? ¿Cuántos son justos? Ahora dígale a su conciencia, yo soy justo, a su conciencia. Lo más seguro que su conciencia le va a decir como dice el hombre, no te creo. Cuando alaban al Señor. No me diga a mí que usted es justo. Dígale a Dios, Dios, yo soy justo. Dígale a su propia conciencia que usted es justo y no se lo va a creer. Porque usted sabe que usted no es muy justo. Usted sabe que usted no es muy justa. Cuando alaban al Señor. Esto es para poner la cosa más interesante. El apóstol Pablo dice aquí en Romanos que por la transgresión de uno, de Adán, todos hemos sido constituidos pecadores. Por la obediencia de uno, Jesucristo, el segundo Adán. Los muchos, no todos, no todo el mundo. Los muchos, ¿quiénes? Los que creen en Él, serán constituidos justos. Pero nosotros nos hablamos y nosotros en la presencia de Dios nos avergonzamos de las cosas que pensamos, las que hacemos, de nuestras metidas de pata, de las malas decisiones diarias, de las desobediencias que sabemos que tenemos a la palabra de Dios. Porque les recuerdo, el pecado es una moneda de dos caras. Por este lado, una moneda de dos lados. Por este lado, tenemos el pecado acerca de las cosas que hacemos pecaminosas, las cosas malas que hacemos, está por este lado. Pero por el otro lado, están los pecados de omisión, que son las cosas buenas que no hacemos. ¿Qué es pecado? Todo lo malo que hacemos, pero también todo lo bueno que no hacemos. Por eso que el apóstol Pablo dice, todos están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. No hay justo ni aun uno. Romanos capítulo 3, 10 en adelante, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Todos se desviaron. Son como serpientes, son como aspid. Tienen el veneno. Amén. Ese veneno se puede ver en las iglesias. Ponga atención a lo que estoy diciendo. Ese veneno está en la iglesia todavía. Esa injusticia todavía está en la... Digo, por nuestras obras, por nuestras acciones. Ay, sí, hermano, lo que pasa es que yo todavía no me he bautizado. Yo no estoy hablando con los nuevos creyentes. Yo estoy hablando de diáconos que todavía... Son como dice Pablo, son como serpientes, son como aspides. Pastores, hasta del más alto predicadores, gente del más alto nivel en Dios, solamente vean las redes sociales. Cómo la gente critica, cómo la gente habla mal, cómo la gente habla en el mundo cristiano, cómo todavía eso no ha sido redimido. Y eso pasa porque todavía no hemos entendido la justificación. El tema de la justificación. ¿Ah? Sin embargo, con todo y esas cosas que nosotros sentimos que no son muy justas, Dios nos declara justo. Dios nos declara justificado. Amén. Dios nos declara justificado. Y Dios, por eso que usted tiene que leer Romanos capítulo 3, porque después el apóstol Pablo explica eso, que así estamos todos. Pablo mismo se incluye, él no se excluye. Él está incluido. Cuando usted lee Romanos capítulo 3, del 10 en adelante, Pablo no se excluye. Todos somos así. Entonces, ¿cómo es eso de que hemos sido justificados? Ahí lo explica. Porque no depende del hombre.
No depende. Y Pablo entonces introduce una jurisprudencia espiritual de Dios. Pablo introduce una revelación tremenda de Dios y dice así, dice el apóstol Pablo así, 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley, está hablando de la ley de Moisés, todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley de Moisés colocaba al hombre en una posición de culpables y de transgresores delante de Dios. Por eso es que nadie puede ser justificado. Porque los 10 mandamientos, si partimos solo de los 10 mandamientos, amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso es algo que no se cumple, pero ni hoy en la iglesia. Amén. Amén. Amar a Dios por encima de todo es algo que no se cumple, ni siquiera en la iglesia hoy. Si usted me dice que usted ama a Dios más que cualquier cosa, no le creo y tampoco me cree a mí. Eso ha sido algo imposible para el hombre cumplir. Amén. Amén. No tomar el nombre de Dios en vano no es cierto. Eso es algo que ningún ser humano hasta hoy lo ha cumplido. Solo Cristo. Hermano, yo no tomo el nombre de Dios en vano. Yo he visto muchos blasfemos. Cuando usted opina sobre cosas que sabe o no sabe, y opina y habla y dice cosas que no debe decir, blasfema el nombre de Dios. Amén. En la iglesia hay muchas blasfemias contra Dios. En la iglesia cristiana. Vea las redes sociales y que verá blasfemia de todo tipo. No ser idólatras, en cierta medida todavía hay idolatría en nuestros corazones. El egoísmo, la palabra ego, el yo, cuando el término ego es el yo, el centro yo, ¿sí? Y toda palabra que lleva el sufijo ismo, por lo menos cristianismo, budismo, siempre es aplicable a cosas de fe y de religión. ¿Sí? Por eso cuando digo egoísmo, es el culto a ti mismo. ¿Me explico? Es el culto a ti, es el amor a ti mismo. Entonces, como nadie pudo no matar, porque luego el Señor dijo, el que odia a su hermano. No solo el que odia, el que se enoja. Levante la mano el que nunca se ha enojado contra alguien y que pase 3, 4, 5 días. Hermano, la Biblia dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, airaos, pero no pequéis. El Señor dijo, yo digo, cualquiera que se enoja contra su hermano será culpado de homicidio. Amén. Si hay alguien que usted detesta y no quiere ver, es un homicida. Estoy hablando de lo que dice la Biblia. Porque nosotros tenemos que saber de dónde sale la justificación de Dios. Entonces, el apóstol Pablo dice, todo, no codiciará los bienes ajenos. No somos codiciosos, muchos. Somos codiciosos. Un poquito, pero lo somos. Vemos a alguien con algo, vemos a alguien y de una vez se llena como el corazón, la cosa, el materialismo. No adulterarás. No adulterarás. No mentirás. No dirás falsos testimonios. ¿Qué otro se pegó por ahí? ¿Qué se sabe los 10 mandamientos? Ni nos lo sabemos.
Entonces se saben los 10 mandamientos católicos, pero no se saben lo de Éxodo capítulo 20. Santificar la fiesta. ¿Cuál santificar la fiesta? Eso no existe en la Biblia. ¿Amén? ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Ah? Entonces, aquí dice, la ley nos hace convictos del pecado. Y la ley introduce en nosotros la culpa. El apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos dice, porque yo sin la ley vivía sin pecado. Pero cuando vino el conocimiento de la ley, el pecado comenzó a dominarme. Porque yo antes de la ley no conocía el pecado. Porque si la ley dice, no codiciarás. Entonces cuando yo antes no conocía, pero codiciaba, no era pecado en mi conciencia. No había culpa en mí. Pero ahora cuando ya sé que la ley dice, no codiciará, ahora el pecado, la ley produjo en mí la conciencia de pecado. Entonces, ¿qué dice aquí el apóstol Pablo? Que la ley se dio para que se cierre toda boca y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Para eso se dio la ley. Para que todo el mundo sepa, soy un pecador. Merezco la muerte. Merezco la condenación eterna, dice Pablo. Pero mira, Dios se saca una solución. Dios es un juez sabio. Dios es un abogado hábil. Le estoy hablando que estamos bajo juicio. Dios, el Padre, vamos a decir, es el juez. En un juicio siempre hay un juez, un culpable, un fiscal. El fiscal es un abogado que se encarga de establecer la culpa, determinar el delito que cometió una persona. Él dice, bueno, cometió homicidio o robo o hurto. O sea, el fiscal es quien se encarga de levantar los cargos y calificar la culpa. Hay un abogado defensor y hay un culpable. Y hay unos testigos. Sabemos que el juez es Dios. ¿Quién sería el fiscal? ¿Quién es el fiscal? ¿Quién sería el fiscal? Satanás, que es el que acusa. El fiscal es el acusador. El fiscal, en un juicio, es el abogado que se encarga de levantar los cargos y decir, esta persona cometió este delito. ¿Quién es el fiscal? Satanás. El acusador de los hermanos. El que le dice a Dios, mira, Job peca. El que le dice a Dios, el que habla, el que dice, el que acusa al creyente, el que aparece allá en el libro de Zacarías capítulo 3, acusando a Zacarías, diciéndole que había pecado. Amén. Ese es Satanás, el que lo acusa a usted, el que lo pide para dañarlo. Y después lo acusa delante de Dios. Mira, y que evangélico, mira, y que cristiano, y le grita a la esposa, mira, y que cristiano, y roba, no le paga a los trabajadores, etcétera. Ese es Satanás. Mira, y que cristiano, adúltero, adúltera, pensando en otra mujer, pensando en otro hombre. Ese es Satanás, el fiscal acusador. ¿Quién es el abogado defensor? ¿Quién? Yo tengo un abogado. ¿Quién es el abogado? Diga Cristo y denle un aplauso al Señor en este día. ¡Aleluya! Tenemos un abogado que es Cristo. Amén. Y este es el culpable. Y dice la Biblia, mira cuán grande número de testigos tenemos alrededor de nosotros. Usted puede decir delante de Dios, delante del juicio, delante de Dios, no, yo no fui, no, yo soy inocente. Usted lo puede decir allá, pero luego en los juicios también hay testigos. ¿Quiénes serían los testigos contra nosotros? Ahí están los ángeles de Dios. Que dice en el libro de Eclesiastés capítulo 5, no dirás delante del ángel. Fue así como que se me pasó. Usted no, a veces se me chispoteó. A ver,
Los ángeles están mirando las acciones nuestras. Amén. Los demonios, que son los que le tientan a usted y están ahí instigándole para que peque, son sus testigos contra usted. No, yo no hice nada malo. El demonio va a decir, sí, yo te puse ese deseo en tu corazón. Yo te lo estimulé. Y tú te fuiste así, detrás del pecado. Amén. Así que todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Aquí no hay pecado secreto. Amén. Aquí no hay nada secreto para ninguno. Hermano, pero las cosas que están en la mente, el diablo no conoce los pensamientos. Usted no sabe nada. A veces los pensamientos que tienen los cristianos no son ni tan secretos. Los mismos demonios te inducen a pensar. O sea, somos tan abiertos espiritualmente que nuestra forma de vida no es tan secreta al mundo espiritual. No es que Satanás conozca los pensamientos, es que nos induce a pensar. ¿Sí? Nos induce a pensar. Puede venir un mal pensamiento, tu esposo está con otra mujer. Es mentira, pero te vino esa voz a la mente y le diste vuelta. Ni siquiera estás pensando en algo que es verdad, estás pensando en algo que te vino a la mente. Entonces fue un demonio que te puso a pensar. De ver, no, yo no pensé eso, sí lo pensaste. Dios dice, claro, si yo conozco los pensamientos. Y los demonios dicen, si yo te induje el pensamiento. Hermano, eso es antibíblico. La Biblia dice que un día Dios quiso, estaba hasta aquí contra Acab, el rey Acab. Y el Señor dice, ¿Quién podrá inducir a Acab para que vaya y tome a Ramón de Galaad, para que pelee y muera ya? Y los ángeles decían así de una manera, ¿cómo? Y por allá apareció un espíritu y dijo, yo le induciré. ¿Cómo? Se ve espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Ese demonio, por boca de los falsos profetas, puso a los falsos profetas a hablar cosas que no eran. Sí, ve, así te dice el Señor, en un demonio, los profetas de Baal. Así te dice, Dios te dice, ve y ataca a Ramón de Galaad. Y el hombre se llenó de ese pensamiento y dijo, lo voy a atacar. Y empezó a hacer proyectos. Nos metemos por aquí, subimos para acá, una parte del ejército por aquí. O sea, era un rey guerrero. Y ahora yo me voy a disfrazar. Y se disfrazó y subió a la guerra. Y allá murió. Fue un pensamiento de él. No, lo indujo un demonio. Así que no me vengan a decir, Satanás no sabe. Son testigos de lo que hacemos todos los días. En secreto. Hasta de lo que pensamos. Un juicio total. Todos estamos bajo juicio. Entonces, estamos allí en el juicio de Dios, toda la humanidad, no estoy hablando del juicio final, estamos hoy, porque ya la sentencia está dada. El que cree no es condenado, pero el que no ha creído y no se ha arrepentido, ya está condenado. No, pero ¿cómo? Si yo soy hijo de Dios, si Dios me creó, eso es lo que piensa el ser humano. Todos estamos bajo condenación. Todos los seres humanos están bajo la culpa, dice aquí bajo la ley. Pero resulta que estando en el juicio, pase aquí, Argenis Azuaje, y yo vengo a Dios. Dios toca mi corazón con la presencia del Espíritu Santo para que crea en Él. Amén. Quiero que traigamos a la memoria el texto que está en el libro de 1 Timoteo capítulo 5 versículo 24, cuando dice, los pecados de algunos hombres se harán patentes, saldrán a la luz en el día del juicio. Pero los pecados de otros salen antes del juicio. Amén, salen a la luz antes del juicio. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, en este caso yo hablo de la iglesia, Dios permite que el hombre sea juzgado por sus culpas y sus pecados antes de ir. O sea, vamos a decir, es como un comodín, es como una salvaguarda que Dios le da al ser humano para que no vaya en su pecado
y le salga toda la cosa en el juicio final, sino que pueda confrontar sus pecados aquí en esta tierra. Amados, el ser humano tiene la oportunidad de que sus pecados sean sacados a la luz en esta vida. Es preferible que salga a la luz el hecho de que sea un adúltero en esta vida y no allá cuando esté delante del juicio de Dios. El apóstol Pablo dice, creo que en Romanos 2:16, dice el apóstol Pablo, en el día en que Dios juzgará a todos los hombres conforme a mi evangelio. Amén. Hay un día en que Dios va a juzgar a los hombres conforme a la palabra. Pero hoy hay un día en que nosotros podemos venir delante del Señor y decirle, yo quiero que mis pecados sean confrontados aquí. Amén. Y que sean juzgados aquí, ahorita mismo. Entonces, cuando el Espíritu Santo pone ese sentir, ese deseo de venir delante de Dios y reconocer nuestros pecados y arrepentirnos de ellos, ese mismo momento, el Señor en el juicio, ahí, o sea, cada día, cuando usted se arrepintió, el día que se arrepintió, 14 de marzo del año 1992, yo vine a Jesús. ¿Usted tiene su fecha? ¿Se acuerda del día que recibió a Cristo? ¿Se acuerda de la fecha? ¿Cuál es la fecha? 14 de marzo del año 1992. Plaza Caracas, 9 de la noche. Una campaña de Marcelino Sojo. Yo no fui al culto. Yo no fui a la campaña. Yo fui con otros propósitos. Pero allá se me acercó una señora, como a las 9 de la noche, y me dijo, usted se quiere reconciliar con el Señor. Y yo andaba con otro muchacho. Ya yo conocía el Evangelio y el otro muchacho también, hijo de un predicador, de un hermano de la iglesia. Pero andamos desobedientes por ahí. Y nos miramos los dos y sí, vamos a entregarnos, vamos a reconciliarnos. Y pasamos. El predicador había mucha gente aceptando al Señor. Yo quedé como a la distancia de aquel hermano Orlando, como a 10 metros. Había mucha gente. Gracias, levantamos las manos. Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Ese día para mí se juzgaron mis pecados. Ese día yo fui justificado. Ese día ocurrió lo que dice la otra parte del texto, que es el punto al que quiero llegar. Dice que la ley dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí nos dice que nos deja, el conocimiento de la ley nos deja bajo pecado. Pero luego el abogado, que es Cristo, para todo aquel que se arrepiente, ese día que usted levantó la mano, este es el punto en que quería llegar, dice, pero aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dios sacó algo que se llama la justicia de Dios aparte de la ley. Esto está relacionado con su gracia, en que Dios en Cristo abrió una manera, y vamos a decir como que en Cristo se saca el abogado defensor, una ley, se saca una nueva forma. Usted sabe que las leyes, por lo menos las constituciones, tienen que si enmiendas, ¿no? Entonces por eso que usted ve cuando ve películas, dice, me agarro de la enmienda 15ª, me agarro de la 5ª enmienda, me agarro de la 3ª enmienda de la Constitución. La Constitución dice algo, pero aparte de lo que dice la Constitución sobre un punto, en algún momento se puede hacer una enmienda de ese punto, que es una modificación que es para mejorar la ley, para mejorarla, para aclarar más las cosas,
yo no soy abogado, pero entiendo que es así. Entonces, estas enmiendas mejoran la cosa. ¿Qué es lo que quiere decir? La ley, en términos del pecado y de la manera del hombre alcanzar justicia, decía las cosas de una manera. Todo el que viva y cumpla la ley será justificado, pero ningún ser humano, dice Pablo, pudo cumplir la ley, así que ningún hombre alcanzó justicia. Eso es lo que decía la ley. Entonces Dios hizo una enmienda y sacó una enmienda llamada la justicia de Dios. El hombre no puede ser justificado por sus propias obras, sino que ahora necesitamos algo que se llama la justicia de Dios, que la ley prevía que iba a aparecer. Dice Pablo, que no estoy diciendo nada, que la ley prevía que iba a aparecer, y ahora es como que ahora Satanás está acusando, no puede, mira, es adúltero, es fornicario, es así, es asado, y ahora se levanta el abogado defensor. ¿Quién es el abogado defensor? Y saca su justicia. ¿Cuánto alaban al Señor? A ver, saca su justicia. Saca una ley nueva y dice, la ley de la fe, dice el apóstol Pablo. Ya no es la ley de las obras, sino que se llama, en la justicia de Dios se llama la ley de la fe. Todo aquel que en él creyere será justificado. Amén. Todo aquel que cree en Cristo es justificado y alcanza la justicia de Dios. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Entonces ya entendemos. No se trata de lo que usted hace. Se trata de venir a Jesús, de arrepentirse de los pecados, de decir, Señor, yo soy pecador y necesito al Señor y necesito ser libre de mis pecados. Cuando venimos a Cristo, ahora Él nos declara justo, pero no por las cosas que hacemos, porque seguimos haciendo lo malo. Pero no estoy diciendo esto para que lo siga haciendo, es que usted va a seguir haciendo lo malo y esfuércese por hacer lo bueno, esfuércese por no ser adúltero, esfuércese por no ser un asesino, esfuércese por no estar molesto con nadie, esfuércese por no hacer lo malo. Tenga temor de Dios, obedezca a Dios, tenga una relación con Dios de agradecimiento porque te hizo libre. Amén. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 2, creo que versículo 22, el apóstol Pablo dice, porque si las cosas que destruí, la misma vuelvo a hacer, soy transgresor. Señor, te pido perdón porque yo era un adúltero, te pido perdón porque yo era esto, porque yo fumaba, porque yo era una persona viciosa, te pido perdón por esto. Ok, ya. El apóstol Pedro dice, ya basta el tiempo pasado para haber hecho lo malo, ya. Aquellas personas que recibieron a Jesús después de los 20, 30 años, 40 años, ¿cuántos pecados no hicieron? ¿Cuántas cosas en el mundo no vivieron? El apóstol Pedro dice, ya, que te basta ese tiempo que viviste haciendo lo malo, viviendo ajeno de Dios, viviendo como te daba la gana. Que ya te basta el tiempo, todo el tiempo que viviste de mundano, ahora vive para Dios. Vive como una persona agradecida, como una persona que salió libre, como una persona que fue liberada de su culpa. Amén. El efecto del preso que prefiere estar en la cárcel que estar en la calle. Aprenda a vivir en la libertad de Cristo. Amén, hermano. Entonces, porque vamos a seguir siendo adúlteros y fornicarios. Este mensaje no lo estoy predicando. No, como es la justicia de Dios, yo puedo seguir haciendo lo malo. No, esfuérzate por no pecar. No para alcanzar justicia, sino porque ya Dios te ha declarado justo por haber creído en Jesús, por haber creído en Cristo. Ahora mira lo que dice. Ser justificado es un hecho. Ya es algo que está hecho en el creyente que ha creído en Jesús. No estoy diciendo que todo el mundo está justificado, no. Todo el que ha venido a Cristo como su Señor y Salvador ha sido declarado justo por el Señor.
Por eso tiene el sello de Dios en su vida. Entonces cuando el mundo espiritual, Satanás, los demonios, te miran, se retraen. Ese es el deber ser. Tiene el sello de Dios. Como dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Amén. Usted tiene un sello y en el mundo espiritual se ve y el diablo dice, este es de Dios. Y los demonios dicen, este es de Dios. Y los ángeles dicen, este es nuestro. Amén, hermano. Y los ángeles dicen, este es de nosotros, este es de nosotros, este es de nuestro. Y cuando nosotros andamos haciendo cosas malas por ahí, los ángeles se lamentan. Amén. Los demonios se alegran. Amén. ¿Están entendiendo? Entendamos el mundo espiritual. Pero ser justificados es un hecho. El apóstol Pablo dice en Romanos 5:1, justificados. Mire, y se para con comas y cosas. Justificados, pues, por la fe, son justificados, ¿por qué? Por la fe. Pero yo quiero que usted entienda que es algo que está hecho. Amén. Justificado, pues, por la fe. Amén, hermano. El cristiano no tiene que andar buscando ser justificado. Por eso es que no invierta ni un segundo de su vida cristiana para tratar de alcanzar la justicia de Dios, porque no lo va a poder alcanzar. Primero porque eso ya en usted que ha recibido a Jesús está hecho. Hermano, pero es que yo no puedo con mi propia conciencia. Es que no se trata de tu conciencia, no se trata de lo que tú haces, no se trata de lo que tú vives, se trata de en quién ha creído. Amén. Mire, usted no me está creyendo, porque es para que dijera un amén grandísimo con lo que estoy diciendo. No, pastor, usted no está dando licencia para pecar. Eso es lo que usted está entendiendo. Entonces, a eso que me refiero, con que la iglesia no ha comprendido este mensaje. No se trata de tu obra, no se trata de lo que tú haces ni de lo que yo hago, se trata de lo que Cristo hizo. Hermano, si usted está tratando de ganarse la justicia de Dios, si usted está tratando de justificarse delante de Dios, está tratando de justificarse, de sentirse bien con su propia conciencia, no lo va a lograr por sus méritos. Ningún ser humano desde Adán hasta hoy lo pudo hacer. Romanos capítulo 5:12 en adelante dice, reinó pues la muerte desde Adán hasta Moisés, aún de los que no pecaron, a la misma manera de la transgresión de Adán. El pecado reinó, el pecado dominó los hombres. Dios tuvo que enviar un diluvio para destruir el pecado de los hombres. Y el pecado se metió en el diluvio. Se metió en el arca. El pecado se metió en el arca de Noé. Saliendo Noé del arca, ¿qué hizo? Se echó una buena de aquella. Y después tuvo que maldecir a un hijo que no se sabe qué era lo que le quería hacer el papá borracho. No lo puedo decir, o sea, no sabríamos determinar, pero el hecho fue tan atroz que él tuvo que maldecir a su hijo, a Canaán. Y maldijo a su descendencia, a Canaán y a todos. El pecado se montó en el arca. Ni el linaje sagrado desde Adán hasta Noé pudo mantener al hombre alejado del pecado. No pudo. ¿Qué le parece? Y así Dios va después de Moisés, da la ley.
Y el apóstol Pablo dice que la ley era débil en la carne del hombre. Es decir, el hombre se le enseñaba la ley, estudiaba la ley de Moisés, no matarás, no adulterarás, amarás a Dios. Pero la carne del hombre o la ley del pecado era más fuerte que la ley de Moisés en el hombre. Ahora venimos a Cristo Jesús y el Señor aplica una ley distinta. El Señor hace una enmienda y crea lo que se llama la ley de la justicia de Dios. Así se le llama ahí, así le llama Pablo, la ley de la justicia de Dios, que es la ley de la fe, para que el hombre alcance justicia delante de Dios por medio de la fe, y la iglesia todavía está tratando de ganarse la justicia delante de Dios. Es como el preso que sale preso, sale de la cárcel y sigue oprimido. Tiene una mentalidad de preso, tiene una mentalidad de hombre oprimido. El cristiano no debe buscar ganarse la justicia. El cristiano debe moverse en la justicia que Dios ha dado en su vida. Romanos 3:24. Romanos 5:9 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia. No, perdón, ya me fui del texto. Romanos 3:24, ese es, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así es como el cristiano alcanza justicia, siendo justificado gratuitamente, no tiene por qué pagarlo. Ahí es donde yo tengo un choque. No, hermano, hay que pagar el precio. ¿Qué precio? Siendo justificado gratuitamente, dice ahí. ¿Cuánto pagó por su justicia? ¿Cuánto debe pagar? Entonces yo me pongo a decirle aquí, hermano, si usted quiere estar de bien delante de Dios, usted tiene que pagar el precio. ¿El precio de quién? Ajá, y si usted tiene que pagar el precio, quiere decir que el precio que Cristo pagó, porque sí se pagó un precio, fue insuficiente. El precio que Cristo pagó es insuficiente. O es que a nosotros se nos produce el efecto, a algunos, de que no nos gusta lo gratis. O sí nos gusta lo gratis, pero después porque nos gusta lo gratis, pero después que lo recibimos, sentimos como la responsabilidad de la deuda moral. La deuda moral. Ay, el hermano me echó un empujoncito con el carro, me dio la cola. Ahora cada vez que venga a mi casa me siento obligado a darle café. ¿Sí? Algo así. No lo puedo correr porque me dio la cola. Y tengo unas ganas de correrlo. Cuando alaban al Señor. Tengo ganas de que no me visite más nunca. Pero tengo como ¿Cuándo alaban al Señor? Parece que no sabemos recibir lo gratis, sino que lo gratis produce en nosotros como esa sensación, ese saborcito a responsabilidad. El Señor nos justificó gratuitamente, pero tenemos como piquilla en el cuerpo, como que, bueno, entonces ahora me tengo que levantar a las 3 de la mañana para poder estar, porque ese es el precio que tengo que pagar. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Ay, gracias, pastor, porque no voy a orar más nunca a las 3 de la mañana. Eso es lo que le dije. Por eso que comencé al principio. ¿Por qué pastoreas? ¿Estás tratando de pagarle algo a Dios? ¿Estás tratando de ganarte algo? Yo sé esta doctrina y cada día lo quiero pastorear más. Pero no lo estoy haciendo por ganarme nada. No lo estoy haciendo por obtener nada. Si después de este mensaje los diáconos ya no quieren ser más diáconos, no entendieron la predicación. ¿Por qué 10 más? ¿Por qué 10 más?
porque te quiere ganar la gracia de Dios. No te puede ganar la gracia de Dios. El apóstol Pablo dice que si trata de ganártela con un trabajo, con una obra, ya no es gracia, ya no es gratuito. Es un salario. Si las bendiciones que tú recibes es porque ayunas, es porque oras, es porque lees la Biblia. Si la sanidad que recibes o ministras sobre otro es porque tú eres esto, porque haces aquello, porque eres consagrado, si es por eso, ya no es por gracia. Ay, como aquella canción, ay, cómo me mira. Si usted cree que te alcanza sanidad, salvación, prosperidad, liberación, porque usted hace cosas, el apóstol Pablo dice, entonces ya no es gracia, es salario. ¿Me dejas, hermano Orlando? ¿Amén? Yo tengo una corona, la tengo allá en el cielo porque me la gané predicando el evangelio, entonces ya no es gracia. Ve cómo estamos equivocados hasta en las canciones. No importa, las disfrutamos. Pero las canciones que cantamos nos sacan de la gracia. Usted no se gana la corona. Nosotros no merecemos nada. Yo voy a predicar un mensaje acerca del merecimiento. Acuérdenme de eso. Pastor, ¿cuándo va a predicar? Porque puede que se me... Acuérdenme. Porque nosotros aprendimos una cultura del merecimiento, lo que merecemos. Usted no merece nada, yo tampoco. Entonces, para entender la justificación, se basa en la obra de Cristo. El creyente lo que tiene que hacer es creer y arrepentirse. Lo que viene de ahí en adelante, no es responsabilidad, no es una paga a Dios, lo que va de ahí en adelante, es una vida en Dios. Porque es como que el Señor te sacó del mundo y nos trasladó a su reino. Es vivir en el reino bajo los principios del reino de Dios. Ya. Amén. No es un sacrificio, no es nada, es simplemente vivir ahí. Le explico. Antes vivíamos en un lugar donde no había agua. Entonces no nos bañábamos. Estoy poniendo un ejemplo. Un lugar seco, entonces no bañamos. Ahora el Señor te trasladó a un lugar donde hay agua y hay regadera. Pensemos en una casa donde hay agua y hay regadera. ¿Qué es lo que debes hacer? Bañarte todos los días, más nada. No tienes que cargar agua. No tienes que traer de aquí y traer para la iglesia, para el reino de Cristo. No, nada. Ahí está todo. Vive como un hijo de Dios. Vive en santidad. Vive en la libertad. Por eso Pablo dice en Gálatas 5:1, está firme en la libertad con que Cristo nos hizo firme. Nos hizo libre, perdón. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Nosotros no podemos vivir el evangelio como vivimos la religión. No podemos vivir el evangelio como vivimos la ignorancia. Usted ya ha sido declarado justo, aunque usted mismo no lo crea. Dios le ha declarado justo. Ahora, el mundo, usted está en este mundo y le pasa así por la plaza a la gente, y le pasa a la gente por aquí y por allá, y le pasa, y usted dice, tengo unas ganas de pecar, esa es su carne. Usted dice, no, yo soy justo. ¿Está bien, Yo soy justo. Yo no puedo vivir como la gente que está en la plaza, como la gente que está en la calle. No puedo hablar como ellos, porque yo soy justo. Yo he sido declarado justo. Yo no puedo moverme bajo los principios. Yo ahora tengo una ley distinta, una palabra, y tengo el Espíritu de Dios que me guía a toda la verdad. Porque ni siquiera, hermano, mire, ni siquiera es un esfuerzo humano. Deja que el Espíritu de Dios te guíe.
Amén. Dejemos que el Espíritu de Dios nos guíe, su palabra, la verdad. Entonces tome nuestro corazón. Dejemos que el Espíritu de Dios nos guíe a la verdad. No, yo ando buscando la bendición. ¿Por qué usted anda buscando bendición? ¿Por qué? ¿Por qué anda buscando bendición? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Por qué anda buscando bendición? Porque no se siente bendecido. Porque no siente que la bendición está en tu vida. Porque no tiene 3 casas. Ahí está el problema. Porque para usted bendición es casa, es carro, es dinero, aunque le cueste la vida, aunque ponga la vida. La gente pasó a andar bien, el tapón, buscando la bendición. Algunos no lo pasaron, algunos casi no lo pasan. Eso no es. Eso no es así. No tengo ningún problema que pase el Darién, pero buscando y exponiendo tu vida. Exponiendo la vida. Entonces, el cristiano debe comprender la obra que Cristo ha hecho. La obra que está hecha. Pero como nosotros la entendemos de otra forma, quedamos en el formato de la religiosidad. ¿Sí? Entonces, la justificación o ser declarado justo, el creyente, es un hecho delante de Dios. No ando buscando justicia. No se meta en el tribunal de nuevo. No, porque es semejante a que una persona salió de un juicio y entonces sale así y dice, no sé, yo no me siento como que muy seguro de lo que dijo el juez. Yo como que voy a volver a contratar al abogado y me voy a volver a meter en el sistema judicial para que me vuelvan a juzgar, a reabrir el juicio. Eso en jurisprudencia no. Después que un caso ha sido juzgado, está juzgado. No se puede juzgar a una persona 2 veces por el mismo delito. ¿Sí? ¿Sí? Por eso que dice, caso cerrado, dice la juez. Caso cerrado. No se puede juzgar a una persona 2 veces, 3 veces, 4 veces por un mismo delito. No, que lo mató. Bueno, fue declarado inocente. Bueno, hay apelaciones. ¿Ve? Hay apelaciones hasta que no sea un caso cerrado totalmente. Hay apelaciones. No, mira, todavía hay atenuantes sobre esta cosa. Ok. Pero después que un caso está cerrado, definitivo, ya una persona no puede ser de nuevo juzgada. ¿Sí? Entonces, ¿por qué usted anda buscando justicia si ya Dios lo declaró justo? ¿Por qué el cristiano anda buscando justicia? Si ya Dios lo declaró, eres justo. Pero Señor, yo todavía me siento como que, hijo, yo te he declarado justo. Camina en mi camino, anda en mis caminos, disfruta la libertad que te doy. Lo que pasa es que nosotros en la iglesia viene la persona a Cristo y Cristo le quita las cargas del mundo, pero nosotros le estamos esperando con maletas encima. Y le ponemos más cargas. Pero yo quiero decirle, amado hermano, hermana, amados, los mandamientos del Señor no son gravosos. El Señor dijo, lleven mi carga. Nosotros en el mundo traíamos una maleta de 2000 kilos. El Señor nos las quita y nos monta un bolsito, que son sus mandamientos a cumplir. Ese bolsito. Yo te quito esa maletota y te voy a poner una mochilita. Entonces en la iglesia abrimos la mochila y le metemos más cosas. Y le metemos piedra. ¿Están entendiendo? Es lo que está aquí en la palabra. Si una persona dice, yo voy a vivir conforme dice la palabra, va a ser libre, livianito va a andar en la vida. Pero andando bajo la escritura, bajo los principios de la palabra. No lo que cree, sino bajo los principios de la palabra. No interpretando como quiera, bajo los principios de la palabra.
Amén. Entonces, cuando una persona recibe esa palabra, es libre. La justicia de Dios te va a dar por lo menos 4 beneficios. Solo lo voy a nombrar. El primer beneficio es salvación. Cuando una persona ha creído en Jesús, es salva de forma gratuita. Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Siendo justificado en su sangre, seremos salvos de la ira. Amén. Amén. Iglesia, amén. Siendo justificado en su sangre, seremos salvos de la ira. Ya. Eres justificado, eres salvo. Eres justificado, eres salvo. Segundo, Romanos 5:1. Justificado, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Qué es lo que nos va a traer a nosotros la justificación? Paz. Paz. Porque una persona, un culpable, un sentenciado, cuando le dicen, todas tus culpas son quitadas, descansa. ¿Sí me explico? Mire cómo están las cosas aquí en Venezuela. Hay una sentencia y están así, buscando la manera de que se le quite las cosas. Las causas, hermano, cuando una persona ha sido sentenciada, entonces esta persona se le quita la culpa. La Biblia dice, ¿se acuerdan? En el libro de Isaías, capítulo 6, la Biblia dice que cuando él vio a Dios, dice, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo yo un hombre de labios impuros y que habita en medio de un pueblo de labios impuros, han visto mis ojos a Jehová el Señor. Entonces dice que un ángel tomó unas pinzas y con ella tomó unos tizones y se los puso en la boca al profeta. Y le dijo, he aquí esto, te limpia de tu pecado y es quitada tu culpa. Eso es lo segundo que te quita la justicia de Dios, te quita la culpa, esa sensación constante de culpa, hermano, que corroe a la gente. Amén, hermano. La culpa que corroe el corazón. Y la justicia de Dios, a causa de eso, te hace vivir en libertad en Cristo. Hacer libre. De manera, hermano, que usted debe entender, a partir de hoy, Señor, tú me has hecho libre. Amén. Señor, en mí no hay culpa. Porque dice aquí en el libro de Romanos, bienaventurado, Romanos capítulo 4, versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, a quien Dios le atribuye justicia sin obra, dice Pablo. Esto es lo que Dios dice sobre aquella persona a quien Dios le atribuye justicia sin obra, así como Abraham fue justificado sin obrar, sino por creer. Y así la iglesia alcanza la justicia de Dios por creer como creyó Abraham. Por eso dice el apóstol Pablo aquí, creyó Abraham y le fue contado, su fe le fue contado por justicia. De manera, amados hermanos, que usted, así su propia conciencia no lo crea, diga yo soy justo. Diga yo soy justo. El Señor me ha declarado justo porque he creído en Él. El Señor me ha declarado justo porque he creído en Él. Aleluya. Dale las gracias al Señor en este día porque Él te ha declarado justo. Justo, aleluya. Porque te he dicho, Señor, perdóname mis pecados. Yo le invito a ponerse de pie, aleluya.